Entonces, me gustaría que cada uno de nosotros pudiésemos estar atentos. El tiempo que dure, media hora, escuchando lo que el Señor eh, quiera hablarnos y, y con un corazón dispuesto. Hablaremos de eso en la prédica, pero con un corazón que no sea simplemente escuchar, ay, qué bonito, ay, qué lindo, ay, qué bueno es Dios. No, con un corazón verdaderamente dispuesto ante Él. Entonces, ahí vamos a cerrar nuestros ojos un momento. Te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, por tu poder y por tu bondad. Seas tú en este día trayendo revelación. Que las palabras, Señor, que salgan por mi boca, Señor, puedan hablar a los corazones de cada uno de los que estamos aquí. Y que seas tú trayendo revelación, trayendo a memoria lo que sea necesario, Dios Todopoderoso. Queremos salir diferentes y renovados, Dios Todopoderoso. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y antes de comenzar, quería honrar públicamente a mis pastores, Pastor Jorge Gamba, Pastora Gloria Correa, porque ponen la confianza en cada uno de nosotros, en mí, en los que ellos han dispuesto para que colaboren, para que ayuden, y porque es un privilegio servir al Señor y Dios los utiliza y ellos nos dan la bendición de servir al Señor. Ellos están, ahora mismo están en un retiro de sanidad de interior, en un retiro con algunos hermanos de esta casa y pues no pueden estar aquí. Pero la gloria al Señor que dispone para que podamos seguir apartando este día para honrar a Dios. Y en esta mañana, eh, antes de comenzar a sumergirnos en la palabra, en el texto principal, voy a poner un contexto de lo que vamos a leer después. Un contexto. Es necesario que nosotros veamos la palabra, leamos la Biblia en un contexto. Y el día hoy vamos a estar hablando del rey David. Al principio estamos hablando de un salmo de David y, y para los que fuimos a la escuela dominical, los que fuimos en, en el colegio dimos evangélica, pues David es un personaje bastante conocido. Es este personaje que Dios lo destinó para ser rey. Nos suelen enseñar cómo fue ungido como rey, cómo fue perseguido. David le ocurrieron varias cosas, Goliat y David y Goliat. Es esta persona que fue el único que dijo, yo voy con la fuerza del Espíritu de Dios a derrotar al enemigo, a Goliat. Y fue el único del pueblo de Israel que se levantó y que venció con Dios. Después, pues, vamos aprendiendo que él no fue rey directamente, hubo un proceso, comenzó a ganar batallas. También se menciona mucho en cómo el rey Saúl sufría ataques, tristeza, estaba como que cautivo y pues David iba y le tocaba el arpa y todo lo que la presión que él sentía desaparecía. David es un ejemplo en ese sentido que él se sujetaba a Dios. Después el rey Saúl se vuelve en contra de David, comienza a perseguirlo. David es un ejemplo en que David, siendo perseguido por Saúl, puede matar a Saúl, pero decide no hacerlo porque sabía que la venganza no venía de su parte. Y y después pues vemos como él es rey, después que Saúl muere, él toma el trono primeramente de un pequeño territorio, Judá, y después conquista
todo Israel. Y ahí es más o menos donde nos situamos. O sea, ya la vida de David ha avanzado. Y ya lleva él siendo rey durante un tiempo. La Biblia nos dice que ya lleva siendo rey durante un pueblo. Todavía hay algunas guerras que tiene que librar. Pero en el contexto que estamos, él es rey y él está reinando. No lo vamos a leer, pero nos vamos a situar en 2 de Samuel, capítulo 11 y 12. Toda la historia que vamos a estar hablando está en 2 de Samuel 11 y 12. Entonces, en este contexto que él ya es rey, dice la palabra que un día él estaba en su palacio. Había una guerra, pero él decidió no ir. Dice literalmente que era como en los tiempos en los que los reyes van a hacer guerra, normalmente en primavera, porque pues allí también lo que es las estaciones golpean fuerte, pues cuando ya no hace tanto frío, ya no hace tanto calor, pues dice, cuando los reyes van a la guerra, David estaba en su palacio. Su ejército estaba en la guerra y David estaba en su palacio. Y dice que un día él salió a la azotea y casualmente vio a una mujer bañándose. Y vio a una mujer bañándose y se interesó por esa mujer. Y dijo a sus siervos, id, decidme quién es. Entonces le dijeron, esta mujer es Betsabé, es hija de no sé quién, la mujer de Urías. Y pues David dijo, traédmela. Y David cogió y se acostó con Betsabé. David, siendo rey, tomó su posición y decidió cometer adulterio. David sabía que Betsabé estaba casada y decidió tomarla, acostarse con ella y disfrutar de lo que tenía que disfrutar. ¿Qué ocurrió? Que después Betsabé quedó embarazada. Dice la palabra literalmente que Betsabé acababa de pasar su ciclo y pues que se acostó con David y quedó embarazada. Y entonces pues David dijo, me van a descubrir. O sea, dentro de todo él dijo, me van a descubrir. Él sabía que estaba mal, que había hecho un error. Entonces, antes de decir, de reconocerlo, dice, Urías, no lo he dicho, Urías estaba en la guerra. David estaba en su palacio, Urías estaba en la guerra y entonces dijo David, id por Urías, traédmelo. Y él planeó para que Urías se acostase con su mujer. Entonces Urías se acostaba con Betsabé, el hijo era de Urías y aquí no ha pasado nada. Fue Urías a palacio, habló con David, David le dijo, muy bien, lo estás haciendo muy bien, ve a tu casa, descansa y ya volverás a la guerra. Entonces Urías, un hombre noble, un hombre fiel, un hombre con temor de Dios, dijo, ¿cómo voy a ir a acostarme con mi mujer? Mientras la gente, los demás israelitas están en guerra y él no fue a su casa. Urías no fue a su casa. Entonces David dijo, bueno, vamos a volver a intentarlo. Cogió y emborrachó a Urías, le dio manjares y le dijo, ve y acuéstate con tu mujer o a lo mejor ve a tu casa, se lo insinuó. Y Urías, borracho, no quiso hacerlo. Entonces, claro, ya David dijo, si Urías no se acuesta con Betsabé, pues yo no puedo decir que es hijo suyo. Entonces, pues fue a lo contrario. Dijo, si Betsabé no tiene marido, yo me puedo casar con ella y puede ser mi hijo. ¿Qué hizo? Mandar a matar a Urías. ¿Cómo? Disfrazado. Le mandó una carta al general y le dijo, mira, no me acuerdo el nombre del general, le dijo, mira, pon a Urías en una zona donde vaya a estar cara a cara con los guerreros
y cuando vengan a atacar los guerreros, que nadie haga nada y que Urías pues, se muera. Entonces, pues mandó, el mismo Urías cogió la carta donde decía eso y se lo dio al general y el general pues lo hizo. Entonces, lo mandó a matar y murió Urías y ahora continuaremos y esto todavía es el contexto. Y no quiero enrollarme mucho en el contexto, pero porque toda esta historia, segunda de Samuel 11 y 12, podemos aprender un montón, pero no quiero enrollarme. Y de aquí hasta ahora quiero que nos quedemos. Ni David ni Betsabé estaban en un lugar correcto, en un lugar donde tenían que estar. David debía estar en guerra y Betsabé debería a lo mejor ser un poco más precavida, porque dice que ella estaba bañándose y pues a lo mejor no estaba escondiéndose mucho para que el rey desde su palacio la viese. Entonces, ambos están en un lugar en el que no deberían, y esto a mí el Señor me ha hablado. Tú sabes dónde estás, tú sabes en qué situación estás viviendo ahora. Cuando nosotros no reconocemos o no sabemos dónde estamos, no podemos desempeñar la función que estamos destinados o que debemos cumplir. ¿Sabes, reconoces o admites en qué situación estás? Vamos a Filipenses capítulo 4, versículo 11, el apóstol Pablo habla de esto, porque no es solamente decir, no, sí, el Señor me dijo que me acercase a su presencia y yo voy a orar todos los días y yo leo la palabra, pero ¿estás satisfecho con esa situación? Dice Filipenses 4:11. No lo digo porque tenga escasez, dice, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. El apóstol Pablo está diciendo, yo estoy conforme, satisfecho cual sea mi situación. El versículo 12 dice, he aprendido, sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado. O sea, aquí habla del contentamiento. Contentamiento es saber estar satisfecho o en la situación que estás, en el momento que estás. Y, eh, y el Señor, o sea, David no estaba, a lo mejor no estaba contento, a lo mejor él sufrió mucha guerra porque él estuvo huyendo como 20 años, creo que fueron, y él decía, yo tengo que conquistar porque el Señor me lo ha dicho, yo tengo que conquistar porque el Señor me ha ungido, pero a lo mejor él no estaba satisfecho y cuando ya podía reposar en su palacio dijo, ya no tengo que ir. Entonces él no estaba en ese contentamiento, en esa satisfacción de saber dónde estaba y cumplir lo que el Señor le estaba mandando. ¿Y qué ocurrió? Se acostó con Betsabé, quedó embarazada, mandó a matar a Urías y bueno, dice que pues como ya he explicado, intentó tapar todo esto. Y vemos en esta historia como el dolor, el pecado de David decía que él perdió la sensibilidad. O sea, cometió adulterio, mandó a matar a una persona. Dice la Biblia que antes, años atrás, cuando Saúl, la persona que le había perseguido, murió, él lloró. Pero ahora él manda a matar a alguien y le dicen, lo hemos matado y no siente nada. El corazón de David se volvió duro. El corazón de David estaba en una posición que a lo mejor él decía, no, yo tengo seguridad, yo soy rey, nada me va a pasar. Y el Señor me llevaba a pensar que yo me veo identificado a veces en David. No, yo oro, yo asisto a la iglesia, yo leo la palabra todos los días, nada me va a pasar. Pero verdaderamente, ¿qué hay en tu corazón? El Señor me hablaba de yo quiero presentarme vulnerable ante todos vosotros. Y yo hace años viví una situación en la que consumí y
disfruté de la pornografía, de lo que te lleva a hacer. Y yo, aún asistiendo a la iglesia, yo iba y me escondía. Y yo, esa situación de no lloro, yo parezco que todo está bien. Él provocó dolor en mi corazón, provocó sequedad, provocó tristeza. Yo estaba en una situación a veces que, no, yo es que voy a orar y voy a orar y leo la palabra y todo está bien. Pero verdaderamente el corazón ya se era insensible. A lo mejor al principio había remordimiento, pero al pasar el tiempo y continuaba escondiendo y escondiendo, lo hacía y no pasaba nada. Y lo que quiero decir, a veces por fuera puede parecer que estamos bien, que estamos santos o que estamos cercanos a Dios, pero la verdad es que estamos lejanos a Dios. Y yo quiero que tú, ahí donde estés, reflexiones sobre esto, sobre algún área de tu vida, sobre lo que puede haber pasado. Y continuando con la historia de David, recibimos misericordia porque David cometió su pecado, cometió su asesinato, todo está bien, Betsabé era su mujer, estaba embarazada, nació el niño y todo está bien. ¿Qué ocurrió? El Señor siempre pone a personas en nuestro camino que nos ayuda a acercarnos a Él, que nos ayuda a reconocer nuestro error. Y dice que llegó Natán el profeta de Dios, y sabiamente le contó una historia, y David dijo, a ese hombre hay que matarlo, y Natán le dijo, tú eres ese hombre. Entonces David Dios enfrentó a David con su pecado. Entonces, otra enseñanza que quiero que nos quedemos, la importancia de reconocer, de escuchar a los profetas, a los pastores, a los líderes que envía el Señor. Yo doy gracias a Dios. Ayer, con la bendición de mis pastores me enviaron a un retiro de líderes jóvenes y con muchas enseñanzas, con mucho descanso. Y dentro de una de las enseñanzas el Señor me confirmaba esta palabra porque el predicador decía, nos aconsejaba, ten un Pablo en tu vida. Ten un Pablo en tu vida. Pablo ejemplifica una señal de autoridad, una señal de sujeción. Ten alguien en que tú puedas rendir cuentas y tú puedas acudir en forma de consejo. Busca un Pablo en tu vida. Y si nosotros vemos la vida de Pablo, Pablo era un apóstol dedicado al Señor, un apóstol que buscaba al Señor, y dentro de todo esto el Señor me hablaba, y debemos cada uno de nosotros tener una señal de autoridad en nuestra vida, pero es necesario que esas no puede ser cualquier persona. Seamos sabios en buscar ese Pablo, esa persona que nos aconseje, esa persona que nos guíe. Damos la gloria al Señor porque nosotros tenemos nuestros pastores, pero mi consejo para vosotros, buscad un Pablo en vuestra vida, pero que ese Pablo tenga un Pablo en su vida. No busques a una persona rebelde. La palabra nos dice que tengamos cuidado de caer en yugo desigual, y no solamente se aplica a las relaciones amorosas, sino en todo lo que nosotros hagamos, en nuestra disposición de servir al Señor. Busquemos a una persona que se sujete, una persona que tenga la misma mira que nosotros. Yo una vez vi un vídeo en la que lo intenté buscar, pero no encontré. El yugo une a dos personas, y si yo tengo a una persona aquí y yo me mantengo aquí quieto, no tengo la misma mira, el mismo destino de esa persona, esta va a intentar avanzar y lo que va a hacer es dar vueltas. Eso es lo que ocurre cuando no elegimos sabiamente nuestro Pablo, nuestra señal de autoridad.
Dios pone a nuestros pastores como señal de dirección. Yo te lo recomiendo porque he visto a personas que siguen a la persona errónea y parece que pueden continuar, pero caen. Y con eso termino el contexto de esta historia y de lo que vamos a leer ahora. Pero como digo, llegó Natán el profeta a David y vamos a ir a 2 de Samuel capítulo 12, versículo 13. Natán el profeta le señaló el pecado a David. Y veamos la actitud que tiene David. 2 de Samuel 12, 13. Dice, entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. David reconoció su pecado ante Dios, reconoció su pecado ante Natán, y Natán le dijo, tu pecado es perdonado. Dios perdona tu pecado. Y en esto es lo que nos vamos a centrar hoy. Todo esto era el contexto, un poco extenso, pero vamos a estar estudiando Salmo 51. Vamos a leerlo, vamos a ver, dice la Biblia, la Biblia, los registros nos enseñan cómo en este periodo David recibe la corrección de Natán y él entra en un proceso de arrepentimiento. Natán no solamente le dice pecaste, sino le dice por tu pecado va a pasar tal, tal, tal y tal. Y David toma una actitud de arrepentimiento y en este tiempo sabemos que se escribió el Salmo 51 y vamos a ver la actitud de David. Salmo 51, 1. Comienza diciendo, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Entonces David comienza a reconocer su pecado ante Dios. Reconoce tu pecado ante Dios. Yo en mi ciclo, en mi escondite, tuve que reconocer, Señor, he pecado contra ti. Y clamar por perdón. Dice, David clama y dice, Dios, lava, limpia, purifícame. Dios tiene el poder para hacerlo. Yo no sé cuál será tu situación, si a lo mejor tienes un pecado escondido o no escondido, pero Dios puede perdonarlo, Dios puede lavarte, Dios puede purificarte. Fijémonos en David. David adulteró, mintió, asesinó. Él se tiró a ver cuándo tocaba fondo, pero reconoció ante Dios, comienza a reconocer, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Dice, borra mis rebeliones. Y si seguimos el versículo 3, dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. Él reconoce su pecado. Él no empieza a justificarse, él no piensa señalar, él reconoce su pecado ante Dios y así es como Dios puede comenzar a orar en cada uno de nosotros. Así es como Dios puede comenzar a lavarnos, a purificarnos. Como digo, él no solamente reconoce y no se justifica, porque a veces hay cosas en nuestra vida que nos justificamos. Es que, Señor, yo tengo que hacer esto porque vivo esta situación. Yo tengo que robar porque no tengo que comer. Yo tengo que robar porque busco trabajo y no me sale nada. Yo tengo que buscar, estoy viviendo una situación dura, el trabajo no me va bien, estoy cayendo en tristeza, tengo que disfrutar de alguna forma, tengo que
aislarme un momento de esta forma. Entonces justificamos nuestro pecado, pero David no lo hace. Y si seguimos al versículo 4, dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. David le dice, contra ti, solamente contra Dios he pecado, solamente contra Dios. David reconoce que su condición, más allá de que obviamente causó daño a otras personas, principalmente causó daño a Dios. La desobediencia era contra Dios, la independencia, la rebeldía era contra Dios. Pero también vemos, dice, para que seas reconocido justo en tu palabra. David tiene un corazón dispuesto a sufrir el juicio de Dios. Dispuesto a sufrir el juicio de Dios. No solamente Dios nos perdona y Dios nos limpia y Dios nos lava, pero hay veces que nuestro pecado lleva consecuencias. Hay veces que nuestro pecado conlleva consecuencias. Y David estaba dispuesto, decía, que tú seas justo, que tu justicia se manifieste. Él reconocía que Dios lo iba a lavar, que Dios lo iba a perdonar, que Dios lo iba a purificar, pero admite y reconoce y está dispuesto a sufrir la consecuencia, la justicia que Dios haga. El juicio de Dios es justo e irreprochable, dice en alguna otra versión, y vemos como David también lo reconoce. Entonces, cuando nos venimos ante la presencia del Señor, tenemos que rendirnos, pero también tenemos que estar preparados a sufrir las consecuencias. Pero continúa David, es que como se lanzó al pecado, se lanzó a reconocer. Versículo 5 dice, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. O sea, David reconoce y reconoce y reconoce el error, el pecado, la falta de purificación o la falta de estar apartado para Dios. Y él dice, he pecado y tengo pecado en mi alma y mi naturaleza me lleva al pecado. He nacido en pecado. Señor, me reconozco que lo que hay en mí me aleja de ti. Y esa es la actitud que tenemos que presentarnos ante el Señor. No podemos creernos perfectos. Tampoco podemos decir, no, es que yo hago mucho bien y pensar que eso va a equilibrar el mal que hacemos. Yo he escuchado decir a personas, a los pastores, no, es que vosotros no podéis corregirme porque yo no robo, yo no hago mal a nadie, yo no bebo, no cometo lo que está mal visto por la sociedad. No podemos tener esa actitud, porque así como esa persona tiene esa actitud ante el pastor o la pastora, va a la presencia de Dios con la misma actitud. De Dios, yo oro, yo leo tu palabra, yo me levanto a las 6, a las 7, 3, 4 horas orando, o yo voy y reparto mercados, yo me viene a la mente escuchar a personas decir, yo soy bueno. Yo no le hago mal a nadie. Si le puedo ayudar y extender la mano, yo lo hago. No, ante el Señor no podemos presentarnos así. Fíjate lo que dice David. David no decía, yo vencí al gigante, yo me sujeté a ti, yo conquisté, yo estoy reinando para ti. No, él decía, hay maldad en mí. He nacido en pecado, hay error, fallo ante mí. Y eso es una actitud que tenemos que presentarnos ante el Señor. Y dice en el versículo 6, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. O sea, dice David, en lo íntimo Dios ama la verdad. En mi tiempo de rebelión contra el Señor, yo no quería que nadie lo supiese, yo asistía a la iglesia, yo levantaba mis manos,
pero yo no podía orarle al Señor. Al principio era temor, era vergüenza, después esa vergüenza se convirtió en ira y yo venía y dentro de mis, a mí me hace gracia porque yo lo pienso y me río, dentro de las ideas que se crea uno, digo, yo vengo aquí, nos cogemos todas las manos y digo, si yo no oro, la gente se va a dar cuenta, pero yo no quiero orar, yo no quiero hablarle a Dios. Pues estaba el pastor orando y yo repetía lo que decía el pastor. Yo repetía lo que decía el pastor y eso era lo para que la gente después no me miraba ni nada. Pero después yo decía, es que se van a dar cuenta, es que se van a dar cuenta. Y no lo oraba al Señor, no iba a lo secreto, venía aquí para que la gente no me dijese nada. Pero lo que es importante, y después me di cuenta, ¿de qué vale que aquí levantemos nuestras manos si en lo secreto no podemos ir al Señor? Si en lo secreto hay alguna área de nuestra vida que escondemos, que justificamos, un pecado, una rebelión que justificamos delante de Él, que la palabra dice no, y nosotros decimos, no, pero Señor, es que mira esto. ¿De qué sirve si no podemos rendirnos ante Él, ya sea vergüenza, ya sea ira, ya sea dolor? Tenemos que presentarnos ante el Señor con un corazón dispuesto. Tú amas la verdad en lo íntimo. Dios ama la verdad en lo íntimo. Y continúa, o sea, entonces yo quiero animarte. Si tú te sientes identificado, cambia la actitud. Preséntate, decía la canción, tal y como somos, nos amó. Dios nos ama tal y como somos. Dios nos ama de esa forma, pero nosotros lo intentamos esconder. Nosotros ponemos una capa. Nosotros decimos, no, esto no. Quita esas capas y muestra tu corazón al Señor. Continuamos el versículo 7, dice, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. David reconocía que el Señor tiene el poder para purificarnos. Yo, como decía, comencé a sentir vergüenza, después ira, después soledad, y decía, Señor, me siento sucio. Pero dice David, él reconoce que Dios puede lavarnos como la nieve blanca, limpiarnos para que seamos blancos y puros delante de Él. Él lo clama y él lo pide al Señor. Continúa en el versículo 8, dice, hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. David decía, quiero volver a conocerte, quiero volver a enamorarme. Y dice, se recrearán los huesos que has abatido. Cuando nosotros escondemos un pecado, cuando nosotros no nos mostramos ante Dios tal y como somos o justificamos, empieza a haber carga, peso sobre nosotros. Como yo digo, yo comencé a esconderme, vergüenza, después ira contra Dios y decía, es que Dios, tú has hecho tal, es que tu palabra dice que tú bendices, y después mis padres están pasando tal, es que tal y tal y tal, y yo o sea, yo no le oraba, yo lo pensaba. Y entonces crea un peso, una soledad. Dice en Salmos 32, que también se sabe que en este tiempo David lo escribió, Salmo 32, versículo 3 y 4 dice, mientras callé, cuando cayó su pecado, cuando cayó no hablaba de que se había acostado con Betsabé, de que había mandado a matar a Urías, cuando callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano y se volvió mi verdor en sequedades. O sea, lo que David había parecido, un tiempo fue verde, ahora era seco, y eso es lo que provoca escondernos de Dios. Como digo, a mí me llegó la tristeza, la soledad, la desesperanza. Dice, continuamos versículo 9 en Isaías 51, dice,
esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. En el versículo 10 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustenta. O sea, David reconoce su pecado, pero también reconoce que necesita un cambio, necesita una transformación. Dice, dame, crea en mí un corazón limpio, renueva un espíritu recto. Y aquí voy a hacer un inciso porque David reconoce quien tiene el poder de transformar es Dios. Quien tiene el poder de transformar es Dios. Y yo muchas veces decía, sí, Señor, hoy no voy a consumir pornografía y voy a hacer hoy no, después 2 días, después 3 días, después una semana, y yo me planteaba, voy a orar, ta. Yo no puedo transformarme a mí mismo, yo no puedo purificarme a mí mismo. Dios hace la transformación. También a veces decimos, no solo con el pecado, con cualquier situación, voy a orar más, voy a leer la Biblia todos los días, voy a ayunar y así el Señor se acercará a mí, el Señor te podrá dar la transformación. Todas esas herramientas son útiles, yo no digo que no, pero a veces oramos, leemos la Biblia pensando que nosotros por hacer eso podemos transformarnos. Decía, cuanto más ore, más santo voy a ser. Cuanto más lea la palabra, más santo voy a ser. Y no es así. Dios, tenemos que rendir y decirle, Señor, crea un corazón limpio. Señor, quiero un espíritu recto. ¿Significa que Dios lo va a hacer todo? No. Dios no lo va a hacer todo. Dice después, el versículo dice, vuelve el gozo de tu salvación y dice, y espíritu noble me sustente. David dice, espíritu noble me sustente. En otra versión dice, espíritu obediente. Nosotros tenemos que ser obedientes. Nosotros tenemos que tomar la decisión. Yo debatí mucho en mi interior. Yo decía, yo no quiero decidir, yo no quiero decidir. Incluso en algún tiempo dije, Dios tiene el poder para enviar a una persona y que me diga, tú tienes tal pecado. Y yo ahí, eso me obliga, ahí ya no tengo nada que hacer. Porque quería que Dios me obligase y Dios no trabaja así. Es necesario, Dios transforma, pero cada uno de nosotros tenemos que reconocer nuestro error, nuestro fallo, nuestro pecado, esa decisión de acercarnos ante Dios. Y entonces, por eso dice David, quiero un espíritu obediente, quiero obedecerte a ti. Y en el versículo 13 dice, entonces enseñaré, hablando David, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Este versículo a mí me encanta porque dice David primero, transfórmame y entonces los pecadores se convertirán a ti. Cuando una señal de la transformación, porque que cada uno sufre, es que comienza un amor para que los pecadores también se arrepientan, para los que no conocen a Jesús se arrepientan. Una señal de la transformación es el querer que el mundo conozca a Jesús. Entonces, si vivimos escondidos porque yo vivía así, no, que no se enteren que soy cristiano, que voy a la iglesia. A mí me preguntaban, vamos a hacer tal el domingo. No, el domingo no puedo, tal. Y decían, ¿por qué? Y yo me ponía rojo, decía, no, tengo algo que hacer. Que no se enteren. No, la transformación produce que tú desees compartir a Jesús, que tú desees que la gente conozca. No porque con una altivez de, mira, el Señor me perdonó, me purificó, me lavó. No, con un amor por el perdido, amor
por aquellos que no conocen al Señor. Continúa el versículo 14. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. David, el que le tocaba el arpa al Señor y hacía que Saúl se calmase, decía: Señor, abre mis labios y publicará mi boca alabanza. El pecado, la dureza de corazón produjo en David que él no pudiese alabar al Señor. Como yo decía, yo no podía orar, yo no quería ni aquí en la iglesia decirle: Señor, bendice. No, yo no quería, porque el pecado apaga o opaca el acercarnos a Dios. Entonces, si nosotros no reconocemos nuestro pecado delante de Dios, tarde o temprano nos ocurrirá lo que le ocurrió a David, que no podía alabar al Señor. Y el versículo 16, ya sabemos, David, Antiguo Testamento, donde para recibir perdón de pecados había que sacrificar un corderito muerto. Y pues Dios perdonaba. Y entonces el versículo 16 dice: porque no quieres sacrificio, dice David, no quieres sacrificio. ¿Cómo así? En un tiempo en el que había que sacrificar, que Dios lo mandó, David reconoce: tú no quieres sacrificio, que yo lo daría, pero tú no quieres holocausto. ¿Y qué ocurre entonces? David reconoce que el sacrificio no es lo que da el perdón. El sacrificio, lo mucho que tú ores, lo mucho que tú leas, las horas, el tiempo que dediques al Señor, lo mucho que tú, incluso gente que dice: voy a ofrendar, lo mucho, es bueno, pero no es el fundamento. Fundamento es reconocer ante el Señor. Porque David podría haber hecho, a lo mejor, yo creo que él lo hizo. Yo creo que David sabía que estuvo mal, la palabra no lo dice, pero es probable que él sabía que había adulterado, sabía que había asesinado, y a lo mejor mandó a matar un cordero. Pero ahí, cuando ya empezó a reconocer su pecado, decía: no quieres sacrificio, no quieres holocausto. Caemos a veces en la idea errónea de que las prácticas espirituales son el sustento de nuestra fuerza, pero no es así. Dios es el sustento. Y dice el versículo 17: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Un corazón quebrantado significa hecho pedazos, significa, o sea, y cuando yo leo y digo quebrantado, hechos pedazos, David sufrió dolor por esconder su pecado, pero a mí también comenzaba y pensaba: un corazón hecho pedazos. A lo mejor David, dentro de su pecado, fue porque escondió un dolor, una herida, y eso lo había tapado. Entonces, cuando dice un corazón quebrantado, denota un corazón sincero, un corazón delante de Dios, tal y como es. A lo mejor tu corazón está roto. Si analizamos la vida de David, él fue rechazado o no era valorado ni por su padre ni por sus hermanos. Él tuvo que huir de Saúl, el hombre que le había dicho: te casas con mi hija. Después le lanzó una lanza que casi le atraviesa y lo mata. Él tuvo que huir mucho tiempo. David a lo mejor estaba dolido, estaba herido. Cuando uno reconoce el pecado
ante Dios, eso hay arrepentimiento y hay dolor, pero a tal punto de romper nuestro corazón en pedazos, no, a veces el pecado esconde una herida en nuestro corazón, un corazón que está roto. Nuestro corazón puede haber sido afectado por muchas situaciones, muchas heridas. Y al pasar el tiempo poníamos una capa, otra capa, otra capa. El Señor quiere que presentemos nuestro corazón. Vamos a poner instrumental. Gracias. Y dice, tenemos que presentarnos así ante el Señor. En Segunda de Crónicas, no se me olvidó apuntar el versículo, pero dice, si se humillare mi pueblo y volviese a mí, yo sanaré la tierra. Dios quiere sanar nuestros corazones. Dios quiere sanar nuestros corazones. Yo quiero que analices si puedes identificarte con David. Identifiquémonos con David. Pensemos en las situaciones difíciles que hemos vivido y hemos escondido delante de Dios. Muchas veces pensamos que solamente Dios borra nuestro pecado, que eso es lo único que vino a hacer. Pero si vamos a Lucas, Jesús dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a poner libertad a los oprimidos. Jesús quiere sanar nuestros corazones. Jesús vino a sanar nuestros corazones. Yo te animo que ahí donde estás, cierre tus ojos. Cierra tus ojos un momento y comienza a pensar en aquella situación